Acrópolis siglo XXI y Reingeniería Ecuador. Presentan. El riesgo en la ciudad de Quito. Un análisis veraz de diferentes amenazas que afectan a la ciudad capital del Ecuador y de cómo son enfrentadas por los organismos y autoridades competentes. Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. 14 de febrero de 2022. Interviene el magíster arquitecto Luis Iván Meza Sánchez. A continuación, una síntesis de la hoja de vida del expositor. Luis Iván Meza Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, tiene una maestría en Planificación Territorial y Desarrollo Regional, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así también, un diplomado en Seguridad Nacional y Desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Un diplomado en Geopolítica del Centro Panamericano de Investigaciones Geográficas. Un diplomado en Municipalismo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Es experto en gestión de proyectos de desarrollo certificado por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID. Es arquitecto urbanista graduado en la Universidad Central del Ecuador. Entre otras funciones, ha desempeñado las de catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, subgerente del Banco de Desarrollo del Estado, interventor de algunos municipios, asesor de comisiones legislativas, director técnico de la CELIR, consultor individual nacional, consultor investigador de proyectos de desarrollo de la FIX, consultor de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Con ustedes el magíster Luis Iván Meza Sánchez. Buenos días. La tragedia acaecida en la capital del Ecuador, Quito, el 31 de enero del 2022, ha dejado un nefasto saldo de 29 víctimas mortales, una persona desaparecida, 52 heridos, 160 familias damnificadas que involucran a 555 personas, múltiples daños materiales, entre estos 7 viviendas colapsadas, 37 vehículos afectados, 22 motos destruidas, 20 postes de electricidad averiados, una subestación de electricidad dañada y 40 contenedores de basura inservibles. Devastación ocasionada por un potente aluvión proveniente de las laderas del volcán Pichincha, que impactó principalmente en los barrios de La Gasca y La Comuna, ubicados al occidente del sector centro-norte de la ciudad. Ante esta brutal emergencia, catalogado como una de las más dañinas de las últimas décadas, un grupo de profesionales vinculados a la academia y la consultoría pone a consideración de la comunidad, especialmente local, información y análisis técnicos orientados a generar una concientización social de problemas recurrentes que peligrosamente persisten, que requieren ser adecuadamente solucionados con la colaboración de todos y fundamentalmente con decisiones responsables y sostenibles en el tiempo por parte del gobierno central y de las autoridades locales. Con este propósito, en la presente entrega y en las posteriores se abordará el riesgo en la ciudad de Quito. Sean todos ustedes bienvenidos. El hombre siempre ha buscado seguridad. Se diría que es uno de sus primigenios objetivos. Una seguridad individual, familiar, colectiva, comunitaria. Seguridad para poder descansar, para trabajar, para recrearse. Seguridad para educarse. Sí, el hombre ha tratado de encontrar o ha forjado las mejores condiciones que le permitan disfrutar de esa sensación de tranquilidad, confianza y protección con la que podríamos definir a la seguridad. Sin embargo, son múltiples y variados los factores que pueden atentar a la consecución de ese objetivo. Y allí que, para hablar de seguridad, implica adentrarse en un universo muy amplio,
determinado por los múltiples y variados factores adversos y amenazas que se presentan de carácter ambiental, social, económico, financiero, tecnológico, biológico y otros. Es por esta razón que inclusive ha sido menester que se subdivida el concepto de seguridad, dependiendo del campo al que se hace referencia. Así, seguridad ciudadana, individual, informática, jurídica, laboral, vial, física, biológica o bioseguridad y muchas más. Pero todas estas tipologías tienen algo en común, que es el escenario donde se desarrollan todas las actividades del hombre y donde se presentan todas y cada una de estas amenazas o elementos. Este es el territorio. De allí que para hablar de seguridad en términos de planificación territorial, se requiere de un abordaje amplio y holístico, multi y transdisciplinario, así como la participación de todos los actores sociales. Todos los territorios son susceptibles, en mayor o menor grado, a desastres de orden natural o antrópico. Quizás la diferencia radica en la frecuencia, intensidad y magnitud con la que se presentan en unos y otros. Para generar estas condiciones de seguridad, se requiere prevenir y gestionar el riesgo, antítesis de la seguridad, lo que conlleva a determinar qué es el riesgo. Uno de los conceptos relevantes en planificación, si no el de mayor importancia, es sin duda el de riesgo, que aunque no tiene una definición generalizada por abarcar campos muy variados de la ciencia, con múltiples interpretaciones y acepciones, se lo puede asimilar, para darle una precisión semántica en el presente análisis, a la definición etimológica señalada por Aneas de Castro, como un término que proviene del vocablo ríxico o rischio, que significa peligro, y que conlleva a una responsabilidad del hombre para, analizando amenazas y probabilidades de ocurrencia, adoptar decisiones de prevención, respuesta y mitigación, considerando las diferentes capacidades de realización en un lugar determinado. Si la seguridad en sus múltiples formas es algo que de manera permanente y cotidiana busca la humanidad, es comprensible la trascendencia del análisis de lo que se pretende combatir, el riesgo. Nuevamente cabe insistir que no hay una acepción unificada de riesgo. Para comprender de mejor manera lo señalado, es menester indicar que depende de la óptica o perspectiva desde la que se define este término, lo que se ilustra con los ejemplos que constan a continuación. En el primer gráfico, dos personas observan un mismo símbolo numérico, pero con interpretaciones disímiles, y vale destacar que las dos tienen razón. En el segundo gráfico, que representa un mismo momento, el náufrago se alegra de ver a una embarcación, en tanto que los navegantes, que posiblemente han estado en el mar por largo tiempo, se alegran de ver tierra. Aquello nos conduce a pensar que es importante conocer el contexto en el que se establece un concepto. Una primera aproximación a la definición de riesgo en el presente análisis es la señalada por la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El riesgo, dice la EIRD ONU y la UNICEF, es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de ocurrencia de un desastre. En esta definición se introducen otros dos conceptos importantes que son los de vulnerabilidad y amenaza, de lo cual hablamos enseguida. No sin antes advertir que este concepto se lo formula desde un punto de vista o en un contexto preventivo, que conlleva un análisis previo de las amenazas y vulnerabilidad para determinar una mayor o menor posibilidad de ocurrencia de un desastre. En 1979,
la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastre, UNDRO, y la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, UNESCO, promovieron una reunión de expertos con el fin de plantear la unificación de definiciones. Con relación al riesgo, se formularon los siguientes conceptos. Riesgo específico es el grado de pérdidas esperado debido a la ocurrencia de un suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. Riesgo total, número de pérdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre, es decir, el producto del riesgo específico y los elementos de riesgo. Elementos de riesgo son la población, edificios y obras civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las unidades y la infraestructura expuesta en un área determinada. Como se puede apreciar, estas definiciones parten de otro contexto, ya no preventivo, sino de lo que de manera incorrecta se interpreta como gestión de riesgo, es decir, de actuación luego de producir un desastre, lo que se explica por el momento de intervención de estos organismos internacionales. Se dice que se interpreta de manera incorrecta porque la gestión de riesgo, en realidad, es un proceso que también abarca la fase preventiva. Otra definición importante a ser considerada es la señalada por la Comunidad Andina de Naciones CAN, que dice: riesgo de desastre, pérdidas esperadas causadas por uno o varios peligros particulares que inciden simultáneamente o concatenadamente sobre uno o más elementos vulnerables en un tiempo, lugar y condiciones determinados. Pero, ¿cuál es el concepto de riesgo que se aplica en el Ecuador? El 14 de julio del 2020, el director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias, entidad adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, expide la resolución SNGRE 046-2020, por la cual se dispone la aplicación de glosario de términos asociados a la gestión de riesgo de desastres. En este documento se indica: riesgo de desastres es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o comunidad en un periodo de tiempo específico, que está determinado por la amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. Como se puede observar, este concepto tiene como fuente la UNISDR, es decir, indicadores y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres emitidos por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2016. ¿Qué es una amenaza? Para la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador, amenaza es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. Como se aprecia, esta definición también se apoya en las efectuadas por Naciones Unidas en el 2016. De acuerdo a las mismas fuentes antes señaladas, vulnerabilidad son condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas. En la definición de riesgo de desastres, adoptado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se hace referencia también a otro concepto, la capacidad de respuesta, también denominada resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuesta a unas amenazas para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Ahora, desglosaremos los componentes de riesgo aludidos.
En primer lugar, cabe anotar que, de acuerdo con su procedencia, las amenazas pueden ser de tres tipos: naturales, antrópicas y las consideradas por algunos tratadistas como socionaturales. Amenaza natural es toda aquella asociada predominantemente a procesos y fenómenos naturales. Amenazas antropogénicas o de origen humano son las inducidas de forma total o predominantemente por las actividades y las decisiones humanas. Este término no abarca la existencia del riesgo de conflictos armados y otras situaciones de inestabilidad o tensión social que están sujetas al derecho internacional humanitario y a la legislación nacional. Las amenazas socionaturales son una combinación de factores naturales y antropogénicos como la degradación ambiental y el cambio climático. Las amenazas naturales pueden ser a su vez volcánicas, que pueden presentarse de múltiples formas. Citaremos algunas señaladas por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional para circunscribirnos a la realidad nacional, aunque también existen otras. Así, caída de tefra o cenizas, lahares, que son los flujos de lodo volcánico, flujos de lava, corrientes de densidad piroclástico, avalanchas de escombros y deslizamientos de tierra volcánica. ¿Qué tan expuestos estamos a esta amenaza? En el gráfico que se expone, constan 12 volcanes activos que se localizan básicamente en la región interandina de nuestro país. No constan los de las Islas Galápagos. Esta ilustración de por sí refleja una preocupante situación. Claro está que en este caso se debe considerar la frecuencia e intensidad de la actividad de cada uno de ellos, factores que no son exactamente predecibles. Continuando con las amenazas, ahora hablaremos de los movimientos tectónicos o telúricos. Esta, como la anterior amenaza, está ligada a la ubicación astronómica del Ecuador, en lo que se denomina el Cinturón de Fuego del Pacífico, en una zona de coalición de la placa oceánica Nazca con la placa continental sudamericana. Esta interacción hace que se acumulen esfuerzos y fricción, tanto en la zona de contacto como en la parte interior, produciéndose la actividad volcánica y movimientos telúricos. Los movimientos tectónicos también se presentan de diferentes maneras. En primer lugar, por su dirección pueden ser oscilatorios, es decir, en sentido horizontal, o trepidatorios, en sentido vertical. Cada uno de estos tiene diferentes escalas y denominaciones dependiendo de su intensidad, duración, profundidad y grado destructivo, desde simples temblores hasta devastadores terremotos. Pero cada tipología a su vez se subdivide. Por ejemplo, los terremotos pueden ser superficiales, intermedios o profundos, dependiendo de la profundidad del foco de liberación de energía. Entonces, un movimiento tectónico o telúrico puede ser, por su dirección, oscilatorio y o trepidatorio, y por su intensidad, micro, menor, perceptible, ligero, moderado, fuerte, mayor, gran y épico. Vemos que el cuadro de amenazas se amplía, siendo importante destacar que para cada tipología se deben implementar protocolos y procedimientos específicos. De otro lado, se puede observar que existen relaciones entre los diferentes tipos de amenazas. Así tenemos que tanto los movimientos tectónicos como la actividad volcánica pueden tener un origen común, la subducción de capas tectónicas, o sea, cuando una placa litósfera oceánica se hunde bajo otra placa, lo que implica cierto grado de ocurrencia, si no simultánea, al menos secuencial. Aquello se ratifica con otro tipo de amenaza natural, los movimientos acuáticos destructivos. Concretamente nos referiremos a los tsunamis, que son desplazamientos masivos de agua oceánica hacia sectores continentales o insulares, con la formación de enormes y potentes olas. Los tsunamis
Se pueden originar en erupciones volcánicas submarinas, movimientos sísmicos, pero también por deformaciones del fondo marino, por fallas geológicas, otro tipo de amenaza natural, desplazamiento de tierra y otras causas menos probables como el impacto de meteoritos. En la siguiente ilustración se puede observar el mapa de riesgos por tsunami de la costa ecuatoriana en función de la geomorfología y factores modificadores de la vulnerabilidad, elaborado en la Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente de la Escuela Politécnica del Ejército, que refleja la existencia de amplias zonas de vulnerabilidad en todas las provincias del litoral ecuatoriano. Los movimientos acuáticos también pueden constituir amenazas en la región interandina y en Amazonía. En la interandina, por ejemplo, con el socavamiento de las riberas de los ríos, como ocurre actualmente en el río Coca en el sector de San Rafael, o en varias quebradas de la ciudad de Quito. Igualmente en Amazonía, cuando se producen cambios destructivos de los cursos de los ríos. Hasta el momento solo hemos hecho referencia a unas pocas amenazas naturales, existiendo un sinnúmero de otras geológicas, climáticas, geofísicas, biológicas, etc. Además están las amenazas antrópicas y las socionaturales. Parecería que es una enumeración interminable. Es necesario entonces la aplicación de una metodología de estudio y análisis que se inicia con una identificación sistematizada de las amenazas. Una de las clasificaciones más utilizadas es la de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, EIRD 2009, que agrupa los desastres en 4 categorías, según los tipos de fenómenos que los originen. Así: 1. Dinámicos internos de la Tierra. 2. Dinámicos externos de la Tierra. 3. Meteorológicos e hidrológicos. Y 4. De origen biológico. El primer grupo corresponde a fenómenos geofísicos propios de la dinámica interna de la Tierra, como los sismos, los maremotos y las erupciones volcánicas, anteriormente referidas, cuya ocurrencia los seres humanos usualmente no pueden predecir ni evitar. El segundo grupo también suele catalogarse como geofísico, pero los fenómenos que lo integran, como los deslizamientos de tierra o movimientos en masa, los derrumbes y algunas veces los aluviones y huaicos, son amenazas que podrían evitarse y con frecuencia van asociados a alteraciones que el hombre ha ejercido sobre el medio ambiente, como la deforestación en zonas de ladera o las excavaciones y movimientos de tierra en zonas de pendiente para la localización de nuevas urbanizaciones. Atención, esto último nos empieza a sonar familiar a la realidad de Quito. El tercer grupo se relaciona con variaciones en las temperaturas de la atmósfera y los océanos, responsables de la formación de fenómenos meteorológicos, como los huracanes y los tornados. Las precipitaciones y las variaciones climáticas, en ocasiones extremas, provocan inundaciones, marejadas, sequías y otros fenómenos hidrológicos. En este grupo se incluyen las amenazas recurrentes provocadas por las modificaciones atmosféricas y oceanográficas denominadas fenómeno del Niño, que ocurre en el Pacífico de manera cíclica, en periodos de entre 3 y 8 años o inclusive menores. Estas provocan cambios en la temperatura del agua del mar, que a su vez alteran los regímenes de lluvias y ocasionan inundaciones y sequías, principalmente en los países ribereños andinos como el Ecuador, y mesoamericanos, es decir, de Centroamérica y México. Los desastres biológicos se originan por la proliferación de agentes como bacterias, virus y toxinas, que pueden ocasionar la muerte o incapacitar a personas, provocar daños en los animales y las cosechas, y degradar el ambiente. Algunos ejemplos de amenazas biológicas son el cólera, el dengue, la fiebre amarilla y los virus del ébola, Marburgo y evidentemente el que tiene acorralado actualmente al mundo,
el COVID-19. Realmente todas las clasificaciones son limitadas para captar apropiadamente las diferencias entre amenazas naturales, antrópicas o antropogénicas y socionaturales, y no reflejan con claridad las reacciones en cadena ni los efectos acumulativos que suelen presentarse en desastres mayores o por acumulación de las consecuencias de eventos anteriores. Sin embargo, su uso ha permitido sistematizar la información sobre desastres y la producción de estadísticas de exposición geográfica, con aportes significativos para identificar patrones de afectación a nivel global. Con un conocimiento aún general sobre las amenazas, que no obstante permite comprender de mejor manera el alcance de riesgo, ahora nos referiremos al segundo componente de este, la vulnerabilidad. Anteriormente se indicó que vulnerabilidad son condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas. En otras palabras, cabe señalar que la vulnerabilidad es el conjunto de características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Entre los ejemplos se incluyen el diseño inadecuado y la construcción deficiente de los edificios, la protección inadecuada de los bienes, la falta de información y de concientización pública, un reconocimiento oficial limitado del riesgo y de las medidas de preparación, y la desatención a una gestión ambiental sensata y prudente. La vulnerabilidad varía considerablemente dentro de una comunidad y en el transcurso del tiempo. ¿Podemos dimensionar el riesgo? Evidentemente, para prevenir, mitigar o gestionar el riesgo, debemos partir en primer lugar de la identificación y dimensionamiento de sus dos componentes fundamentales, las amenazas y la vulnerabilidad. Con estos factores, el grupo de expertos de Naciones Unidas, de UNDRO y UNESCO, referidos anteriormente, en 1979 plantearon una fórmula de cálculo para cuantificar y valorar el riesgo. Utilizando una nomenclatura similar a la que aparece en la pantalla, aunque con sus siglas correspondientes en el idioma inglés, se estableció en un primer momento que el riesgo es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad y por los elementos en riesgo. Sin embargo, posteriormente se consideró que los elementos en riesgo son parte de la vulnerabilidad, por lo que la fórmula se simplificó a riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Con el pasar del tiempo, se han planteado nuevas fórmulas y metodologías para el cálculo del riesgo, seguramente más ajustadas a los diferentes campos del conocimiento. Debo manifestar al respecto que yo me encuentro desarrollando también un método aplicable en planificación territorial que permite establecer el riesgo para un tiempo y espacio determinado, ya que las amenazas y la vulnerabilidad no son uniformes ni estáticas aún en un mismo lugar. Con este sistema se hace una necesaria diferencia en cuanto al grado de vulnerabilidad que existe entre uno y otro sector del país. Esto será materia de futuras presentaciones. Para concluir este tema, se debe destacar un factor que potencia de manera significativa tanto las amenazas como la vulnerabilidad, que desaparece fondos y recursos que bien pueden ser utilizados para la prevención, tratamiento y mitigación de desastres, así como para la recuperación de sectores humanos, bióticos y geográficos afectados por un desastre. Un factor que genera la inacción u omisión dolosa de procedimientos, de formulación y cumplimiento de protocolos de seguridad. Un factor que da lugar a flagrantes desacatos de un marco jurídico y lineamientos técnicos por parte de autoridades incapaces y deshonestas designadas sin la suficiente preparación y experiencia.
que incide de manera evidente en un sistema de justicia que propicia la impunidad y una inequidad de derechos, un factor que se expande y está asfixiando al mundo, y que en nuestro país está alcanzando niveles nunca antes vistos. Este es la corrupción, amenaza a la que también haremos referencia próximamente. Hasta el momento hemos señalado algunos antecedentes y el objetivo fundamental del presente estudio, que es el de analizar el riesgo en la ciudad de Quito. Se ha iniciado con una base conceptual, pero que nos abre un ámbito muy amplio de connotaciones y relaciones por la variedad de elementos involucrados y por la influencia que ejercen unos con otros, a pesar de que aparentemente son únicamente dos los factores que inciden en el riesgo: las amenazas y la vulnerabilidad. Además, se ha planteado que las amenazas, tanto naturales como antrópicas, constituyen por sí un gran y abrumador universo de factores adversos al que se une una maliciosa bruma, un cárcel que afecta a la sociedad, que es la corrupción. También se ha explicado que las amenazas requieren de un estudio constante, porque mutan y pueden hacerse cada vez más destructivas. Finalmente, que no se puede asumir la vulnerabilidad como un factor uniforme, que requiere de un análisis y soluciones específicas acordes a las condiciones sociales y ambientales de cada territorio. Temas que seguiremos profundizando en las siguientes entregas, a las que cordialmente les invitamos. Gracias por su atención.